un saludo a todos. Bienvenidos. Este es el podcast de Comunidad Nexo. Mi nombre es Diego Araya, pastor de Comunidad Nexo, y también me acompaña el pastor José Pablo. ¿Cómo vas? Gracias a Dios, muy bien. Episodio número 71 hoy. Estamos en el 71 como la bruja. Sí. La bruja del Chavo. No había pensado hacer referencia, pero siento que vamos... No sé, me da la sensación de que estamos yendo muy rápido con los episodios. O sea, que estamos teniendo muchos. Últimamente hemos grabado mucho podcast. Sí, han sido muchos en estos últimos tiempos. Digamos, en menos de 3 años. Y que bueno, estamos iniciando los que tienen que ver con los temas de nuestro estudio de Lucas. Así es, hicimos 69 y 70, que es un buen punto para recordar a quien no los haya visto. Creo que el 69 sí fue un poco más visto, es el del panorama general de Lucas. Sí. Y creo que fue bastante provechoso y lo decíamos ahí, lo dijimos en ese momento. Vamos a estar haciendo referencia a él en momentos posteriores. O sea, durante el próximo año y medio, si Dios quiere, vamos a estar volviendo a, como dijimos en el panorama general, recuerde que en este tema, recuerde que la estructura, recuerde que temáticas principales, y para ver la muestra un botón, el podcast que vino después de ese, o sea, después del 69 vino el 70, fue sobre uno de los puntos que es una temática clara en Lucas como el Espíritu Santo. Claro. Vivimos entonces en Lucas 1 el Espíritu Santo y la obra de Juan el Bautista, o la persona de Juan el Bautista, no solo su obra. Sí, se menciona y bueno, vos que creo que te tocó un par de pasajes con Juan, Claro. no había el chance de desarrollar, y es un personaje que vamos a retocar y vamos a ver un par de veces. Sí. Hoy seguimos en Juan, seguimos en el primer capítulo de Juan. En Lucas. De Lucas, perdón. Y bueno, interesantemente aquí queremos hacer un ejercicio muy de estudio, y otra vez el tipo de cosas que tal vez se pueden mencionar o citar en una prédica, pero tal vez no se puede ir tan a fondo. Sí. Pues hoy tampoco vamos a ir tan a fondo, pero por lo menos sí vamos a enfocarnos en este episodio 71 en dos menciones de inspiradas en el texto. O sea, Lucas realmente no está haciendo una citación directa, pero está hablando una revelación, o está conectando la revelación de Cristo, la aparición de Cristo, el nacimiento de Cristo, con el personaje Abraham por ahí y el personaje David. Entonces vamos a desarrollar, conversar un poquito de estas dos menciones importantes. Sí, Lucas parece en este capítulo 1 estar haciendo algo muy claro que es interesante. Recordemos que Lucas escribe a un no judío, a un gentil. Entonces es interesante pensar por qué hay esta conexión que está queriendo crear con el Antiguo Testamento. En Mateo, por su parte, otro evangelio, vamos a ver mucho más interés y muy claro, muy evidente de parte de Mateo, de estar citando el Antiguo Testamento porque le escribía a una audiencia judía. Claro. Y entonces es muy evidente cómo Mateo está queriendo decir, vea, y esto pasó para cumplir tal pasaje, y esto para tal pasaje. Que lo hace casi que hasta en abuso. Es un elemento que Mateo casi abusa. Es como cada 5 versículos viene una cita. Entonces es muy claro, sí. De hecho, revisando material para este podcast, veía muchas comparaciones de el uso del Antiguo Testamento en Mateo versus el uso del Antiguo Testamento en Lucas. Sí. Esas comparaciones de cómo son diferentes. Alguien decía que se parece Lucas tal vez un poco más a Marcos en algunas de estas tendencias. Lucas entonces, capítulo 1, va a hacer referencias al Antiguo Testamento en demasía, bueno, no en demasía, pero sí muchas, o sea, realmente sin ningún tipo de límite, y haciendo bastantes de ellas. Me parece que en las enseñanzas, tanto yo como vos decíamos, que hace muchas referencias que suenan, que huelen a Antiguo Testamento. Lo dije un par de veces en 2 enseñanzas, en la del Cántico de María y en el Cántico de Zacarías. Magnificat y el Benedictus, exactamente. En ambos yo decía que el texto huele a Escrituras, huele a Antiguo Testamento. Sí se nota como que, bueno, volviendo a la comparativa que hacías, Mateo hace una citación palabra por palabra directa de la Septuaginta. Exacto. Que es interesante porque, de hecho, Mateo tampoco es el más docto en su escritura. Sí. Interrumpe el texto con la profecía o con la cita, porque ni siquiera todas sus citas son proféticas. Exacto. Algunas son menciones, inclusive algunos teólogos dicen, esta está como de más, como no necesariamente era la más correcta citación o la más directa. Ajá. En el caso de Lucas, él las menciona, eso que decías del olor al Antiguo Testamento, pareciera que lo hace de una forma hasta más, literalmente hablando, más correcta, más que no interrumpe la narración. Algunos han hablado de alusiones en vez de citaciones como tal, en el sentido de que, casi como lo dice Juan, que Juan dice, el que lee que entienda.
¿verdad? Haciendo esas referencias a, si usted ha leído el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta. Igual acá, en este pasaje de Lucas 1, y incluyendo también el 2, que lo tiene para características parecidas, el que ha leído la Septuaginta va a haber entendido. Y obviamente ahí la pregunta que sale es ¿qué tanto Teófilo o la audiencia gentil de Lucas iba a poder entenderlo? Es una pregunta interesante de hacer. Decía un erudito que estábamos consultando, pues que realmente no sabemos qué tanto contacto tenían las personas de ese momento con la Septuaginta. O sea, qué tanto conocimiento, ¿no? Qué tan popular, qué tanto conocimiento real tenían de la Septuaginta los creyentes gentiles, ¿verdad? O sea, qué tan claro les era para ellos. Pero él decía, como no podemos saberlo realmente, necesitamos entender que si alguien la conocía, entonces le olía. La referencia era Y si no la conocía, el texto igual tenía sentido y lo podía seguir manejando. Sí, sobre todo como Lucas lo maneja, porque no pausa la narración para hacer referencia a. Que me recuerda muy a lo de Romanos. O sea, Pablo hace un súper resumen de historia judía para introducir el tema del evangelio y la justificación a un público que no entiende nada de la Pascua, o sea, no entiende nada del sacrificio o de Adán o del pecado o de la ley, ¿verdad? Como hay mucho del tema de la ley, por ejemplo. Exacto. Y los romanos tienen su ley. Ajá. No es la ley de los judíos, la ley religiosa, pues. Entonces, eso es también interesante de notar aquí. Es una manera muy interesante aquí, en este podcast, lo que estamos queriendo ver es cómo Lucas está haciendo referencia al Antiguo Testamento en esta apertura de su texto. Lo que algunos incluso llamaron los inicios de Lucas y que de cierta forma puede ser que Lucas lo esté hasta cierta forma asemejando a los inicios de la Biblia hebrea, lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento. En el sentido de que se parece a ese llamado a Abraham. Y además tiene elementos que pueden sonar como, por ejemplo, una pareja vieja, estéril, que no tenía la posibilidad de tener hijos, a quienes se les da la posibilidad de hacerlo, como es el caso de Zacarías y de Elizabeth. Es interesante porque ahora estaba pensando en Juan. Juan también hace el ejercicio de iniciar en el origen. Ajá, y con una resonancia bastante importante de Génesis. Juan todavía va más atrás. Exacto. Pero me llama la atención porque también tiene el sentido de que libros que fueron escritos miles de años después desde la perspectiva o el filtro del canon, llegan a empatarse con la narrativa. Estoy hablando de Antiguo y Nuevo. Entonces, sí cumplen ese propósito. Digamos, sí se nota que había una intencionalidad de decir, esta historia que estamos contando en el primer siglo es una historia que ha sido contada. Esto es una consecución de un relato. Y más que la consecución, además es conclusión de y apertura de. O sea, como un... Pero bueno, mencionemos el primero. Exacto. Entrémosle porque hemos estado haciéndole como un gran introducción, mucho preámbulo. El primero, pues, es David. Estoy hablando en orden de cómo va apareciendo en Lucas, no de cómo aparece en el Antiguo Testamento. Lo leo. Por favor. Dice en Lucas 1:26, este es el anuncio del ángel a María. Dice, a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel al pueblo de Galilea, el ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. Ojo ahí. Tema importante. Ojo ahí. La virgen se llamaba María y el ángel se le acercó a ella y le dijo, te saludo. Tú que recibes el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y preguntó qué podría significar esto. Me fui muy adelante más bien. Dice, no tengas miedo, María. Se te ha concedido el favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. Justo, ese es el primer David o ese primer personaje conocidísimo. Estamos hablando, vive 1000 años antes de que pasa esto entre María y Gabriel. Sí. Y la referencia es, la mencionamos de pasada en alguna enseñanza, en estos primeros meses que hemos visto Lucas, es la referencia a 2 de Samuel capítulo 7. Versículos 11 y 12, con esa referencia al reino eterno que habría de venir en David. David diciéndole, Dios te va a construir una casa, y Dios diciéndole, no, mira que no va a ser usted, en primer lugar va a ser su hijo, y en segundo lugar el que va a construir un reino eterno voy a ser yo, realmente. Y hay una referencia inicial a ese David, a ese cumplimiento de lo que habría de venir, de lo que había sido profetizado en relación con David. Y
ese es un primer punto que obviamente para ellos es clave. Lucas no lo está haciendo por pura casualidad. Realmente es extremadamente intencional ver que David sea el que esté siendo mencionado inicialmente. Un personaje cuyo cumplimiento, cuyo reino los judíos anticipaban. O sea, desde los siglos anteriores a Jesús, veían hacia adelante como el momento en el cual se cumpliría eventualmente ese mensaje a David en Segunda de Samuel. Sí, yo creo que el tema de David además resuena mucho con la mejor época de los judíos. Sí. Y una en la que ellos hasta habían pedido, ¿verdad? Queremos ser como las otras naciones que tienen un rey, que tienen un gobierno. Interesante que el tema del gobierno el tema de gobierno y autoridad e imperio, esta idea resuene. Y David, siento que no es el primer rey, sí es el que parece ser el que ellos querían. Que debió haber sido. Sí, exactamente. Tenía todas las pintas pero este no es un rey eterno. Entonces, ¿cómo hacer que esta época dorada de David, que Salomón la retoma muy bien y la construcción del templo es la cúspide de este momento? Pero es que después de ahí todo es en declive. Yes. Pero entonces la promesa resuena como que en algún momento estos tiempos de bonanza, de un buen rey, de un rey amado, respetuoso, conforme al corazón de Dios, que es esta distinción que el texto siempre la gente refiere de David, ¿cuándo va a venir? ¿Verdad? ¿Y cómo va a ser posible? Curiosamente vienen de años de esclavitud y años de estar brincando en una narrativa histórica donde están los griegos, donde estuvieron Babilonia, estuvieron los asirios, estuvieron los persas, actualmente están todavía subyugados a Roma. Y entonces la idea de que Lucas dice, aquí viene tu rey, este es tu rey, este es tu reinado eterno, señalando primero el cumplimiento de Dios, de su palabra, que es importante porque es el carácter de Dios, Él cumple lo que dice y además que se cumpla en este que está anunciando, que es Jesús. Es Jesús mismo. David es uno de los importantes y el segundo que aparece es Abraham. Lucas 1, versículos 54 y 55, si quisieras leerlo. Sí, estamos en el cántico. Está en el cántico de María y dice en el 54, acudió en ayuda de su siervo Israel, mostrando su misericordia a Abraham y sus descendientes para siempre, tal como había prometido a nuestros antepasados. Lo decíamos también en la enseñanza correspondiente al Magnificat como tal, pero Abraham es esa otra, hay varios, pero Abraham es ese patriarca inicial. Sí. Estamos hablando de Génesis capítulo 12, versículo 3, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Sí. Una promesa que Abraham después cree y nos da lugar a todo temas de enseñanzas posteriores que Pablo incluso va a retomar en Romanos 4 y demás. Pero el punto es que la promesa que menciona María, dada a Abraham, que muestra la misericordia de Abraham y de su descendencia para siempre, es precisamente el otro gran punto que por supuesto estaban esperando. María entiende, decíamos incluso en la enseñanza, que María era una buena teóloga. Una buena teóloga porque estaba entendiendo el cumplimiento de los elementos que Dios había manifestado en su momento de manera previa. Estamos hablando que esos son 2000 años antes. O sea, 1000 años de David, sí. Aproximadamente 2000 años antes de que esté pasando. Y aquí entendiendo que la buena teología de María es vínculo completo de la revelación del Espíritu Santo. Ah, sí, por supuesto. Sí, sí, claro. Yo quería leer un poco más adelante, tal vez conectando, porque hay mucho entre Israel, Abraham y la idea del trono de David, porque dice en el 50, de generación en generación. ¿Cuáles generaciones? Las que van a ser bendecidas, benditas. Se extenderá su misericordia a los que le temen, la misericordia con Israel. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos. Mientras que exaltó a los humildes y a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despojó, los despidió con las manos vacías y acudió a la ayuda de su siervo Israel, que aquí tiene que ver una relación también con el tema de Jacob, como origen de las tribus, origen después de Judá. Aquí hay que pensar que esto no solo es una conexión entre Jesús y un personaje aislado, sino todo lo que en esa genealogía conecta uno con otro. Sí. Tal vez porque estoy pensando que hay gente que dice, ay, qué lindo, conecta con Abraham aquí, con dos. Con David, sí, con dos de ustedes. No, conecta con todos. Ese creo que es un punto clave, sí. Y hay generaciones ya volvemos a él. De generaciones
Claro. que están sucediendo en esto. Claro. Ese punto que acabas de decir creo que es clave. Quisimos resaltar los ejemplos de David y de Abraham porque son, primero, muy evidentes en Lucas 1, pero recordemos que en Lucas 1 vemos no solamente David y Abraham, vemos referencias muy claras a Salmos, por ejemplo, vemos referencias a Malaquías, vemos referencias a Isaías, o sea, es muy evidente que el Antiguo Testamento está presente en todo lado, por eso lo hemos dicho, huele a Antiguo Testamento, huele a Escrituras, a lo que para ellos de paso era la Biblia. Ellos no conocían el Nuevo Testamento, por supuesto, se está ejecutando aquí mismo, pero el punto al que vas es, creo, uno de los puntos principales que queremos hacer con el podcast de hoy es que en Lucas 1, Lucas, el escritor, parece estar dando una continuidad a la historia. Está queriendo hacer un esfuerzo intencional en que casi que tenga el mismo olor. O sea, que si abrías el Antiguo Testamento y respirabas y abrías Lucas 1 y respirabas. Es como las series estas de Netflix, ¿verdad? Que pasa una temporada, pasa un año y pasan dos en el que producen y editan la siguiente, pero y pasa un montón de tiempo. Pero cuando uno conecta otra vez con la segunda o la tercera temporada, hay una perfecta unión y dice, claro, lo tomaron de donde quedó. Y tiene todo sentido. Algo así, digamos, se ve que la intención del escritor anda por ahí. Anda queriendo que las personas digan, oh, wow, qué montón de cosas de las que ya había escuchado. Sí. Qué montón de elementos que suenan parecido. Qué montón de aspectos en los cuales la forma de hablar es muy semejante. Si yo había leído la Septuaginta y había leído el Cántico de María, o leo el Cántico de María, leo el Benedictus, el Cántico de Zacarías, leo la conversación del ángel con María y demás, me comienza a sonar muy parecido, así como estaba diciendo. Y creo que eso es clave porque de ahí entonces ya podemos sacar una serie de implicaciones o conclusiones. La primera me parece que es la congruencia del texto bíblico. Esto nos lleva a que podamos decir, wow, entre Lucas, escribiendo por ahí del 60 después de Cristo, tal vez antitos, tal vez después, y David, o sea, segunda de Samuel o primera y segunda de Samuel, hay 1000 años. 1000 años. Y en Génesis, en la época de Abraham, lo sucedido, hay de escrito 1400, pero de sucedido 2000. Entonces, el nivel de separación que hay y a su vez la similitud tan clara te da mucha sensación de un texto congruente. Sí, la otra cosa que me hace pensar es que se ve la necesidad de que debía ser así, ¿verdad? Porque mucha gente dice, pero ¿por qué la narración del Antiguo Testamento es tan larga, tan extensa, tan cansada? ¿Por qué tantas personas? ¿Por qué tantos periodos? ¿Por qué tantos tiempos? Bueno, cuando uno ve el cumplimiento de lo que Jesús hace, lo ve en función de todas estas historias que fueron parte de llevarnos a esta conclusión. Y es interesante, si uno ve una buena película, diría que tiene te presenta en la introducción, te presenta un conflicto que se desarrolla en la mayor parte de la película y al final te da una conclusión que amarra todo. Sí, un desenlace. Curiosamente, uno siente que la mayoría de las películas hacen mala justicia en la conclusión. Bueno, eso es lo que yo a veces pienso, era como tan buena el texto y no sé qué, pero o sea, el final no me gustó. Muchas veces yo siento como que no le hizo justicia. Y yo pienso que aquí las dos cosas son importantes. O sea, los evangelistas nos están mostrando a Jesús. Definitivamente esta es la conclusión. Claro. Pero el desarrollo de la narrativa exaltaba o anticipaba todo lo que debía suceder en la conclusión. No sé si lo estoy enredando, pero lo que quiero decir es que no podés ver uno menospreciando el otro o ver al otro y exaltando sin anticipar y exaltar al otro. Que aquí podríamos hasta mencionar la idea de esta tendencia que ha habido. No digo que es algo tan popular, pero hay algún grupo de creyentes que dice el Antiguo Testamento pareciera irrelevante. Y bueno, es mucho decir, además, usar esa palabra. Cuando uno lo ve a la luz de cómo los escritores están conectando sin esfuerzo, porque aquí estamos diciendo conectando en el sentido literario, o sea, en el sentido de cómo una obra conecta con la otra, pero no era que estaban estirando el texto ni lo revelado para que calzara. Así. O sea, los eventos son tal cual son narrados. Claro. Entonces creo que esa parte me gusta porque habla de esa continuidad y habla de congruencia. No una congruencia ni forzada ni fingida, sino que claramente viene a ser conclusión inminente de la obra de Cristo. El que había de venir, vino. El Hijo del Altísimo, el Rey de Reyes.
Entonces, sí, esa parte me gusta mucho y es un aspecto de fiabilidad. Y como lo dijiste, no solamente porque hace referencia a David, 1000 años antes de Cristo, Abraham, 2000 antes de Cristo, sino porque hace referencia a lo que ha sucedido de manera continua en el proceso, incluso durante ese periodo en el que Dios había dejado de hablar, había dejado de dar revelación nueva, porque lo vimos cuando hablamos de Juan el Bautista y el rol que él representa, ese punto de conexión entre el final del antiguo y el inicio del nuevo, como un, mira, wow, el que se suponía que habría de ser enviado para presentar al Cristo, ¡pum! Y esto también nos ayuda tal vez para ilustrar algo. Una hermenéutica correcta, una hermenéutica bíblica correcta, sobre todo de textos del Antiguo Testamento, te obligan, ojo la palabra, te obligan, si no es de entrada, de salida, ir a Cristo. Así. Pero esta práctica de ir al Antiguo Testamento, por buenas historias. Por buenas historias y maravillarnos y ver qué son saco y decir, yo quiero que así como David danzaba, yo voy a danzar este día porque Dios ha hecho. Y ausento de esta historia el desenlace de Cristo, probablemente me esté perdiendo lo mejor. ¿Verdad? Entonces, esa parte también, esto es un buen punto de una buena hermenéutica, te obliga a ir a la conclusión. Entonces, ver un pasaje, estoy pensando en Jonás, profeta menor. Historia ahí chiquitita, super random, alguien podría pensar. Y el mismo Jesús le dice a los fariseos, estudiosos de la ley, no les voy a dar otra señal que no sea la de Jonás. O sea, Jesús mismo hace referencia de algo ahí. Es porque hay un valor ahí. Y yo pienso que el Antiguo Testamento, que es difícil, es una lectura difícil, compleja. Yo siempre digo que yo, de lo que más he medio escuchado, es del Evangelio y la historia de Jesús y la vida de Jesús. Yo puedo considerarme hasta bueno, diría, con mucho atrevimiento. O sea, en esta parte de la teología, de la cristología, pues. Pero cuando alguien me dice cómo abordas, cómo entiendes y cómo manejas el Antiguo Testamento, yo le digo con respeto, con cuidado, porque es vasto, es demasiado y son demasiadas temporadas y es muy fácil errar en el trazo hermenéutico del Antiguo Testamento. Sí, tomarlo meramente como una serie de bonitas historias. Sí, que es la razón también por la cual nuestros niños en Nexo Play y Play Plus no reciben solamente historias del Antiguo Testamento como parte de su enseñanza, exactamente, para que llegado el momento se sepan muchas bonitas historias, pero nada más. Sí. Es la razón por la cual nos acompañan de manera paralela y bajada a ellos en el texto. Continuidad de la historia, en mi cabeza se ve no como una serie de puntos, sino como una línea. Entonces, congruencia y fiabilidad del texto también, pero además nos revela algunos temas respecto de Dios, nos revela algunas características de Dios, y es ahí donde quisiéramos tal vez llegar a algunas aplicaciones de cómo entendemos o qué implicación tiene para nosotros hoy el entender la forma en la que Lucas está usando en el capítulo 1 las referencias al Antiguo Testamento. Veíamos varias, creo que una que es clave es la fidelidad de Dios está de manera notoria en este Lucas 1. María la está reconociendo, Zacarías la está reconociendo. Es evidente para ellos que cumpliendo su promesa a nuestros padres, cumpliendo lo que dijo que habría de hacer. Y cuando estudiamos de la veracidad de Dios a inicios de este año, decíamos Dios cumpliendo su palabra o la fidelidad como uno de esos elementos de subelementos de la veracidad de Dios siendo fiel y cumpliendo lo que dijo que iba a hacer. Así es. Y en Lucas 1 vemos a un Dios en efecto haciendo lo que dijo que iba a hacer en el tiempo que correspondía. Sí, y esa idea de un Dios fiel, infalible, o sea, que no va a quedar por menos de lo que su palabra ofreció, es clave y es parte de este cumplimiento. Quizás aquí un gran reto es que a veces nosotros quisiéramos, trayéndolo a nuestra realidad, que Dios fuera fiel con nosotros en cosas que Él no dijo. Así. Entonces ese es un ejercicio hermenéutico errático, ¿verdad? Es como decir, Dios es fiel, entonces esto que me prometió de darme una esposa lo va a cumplir. Y en el tiempo que yo quiera. Sí, y bonita además. O sea, el chaval es feo, pero está ahí pidiendo. Entonces ahí es donde comenzamos a hacer enredos y decimos, suave. Lo que Él revela de quién es Él no tiene implicaciones en que yo aplique todo eso que Él es Él a conveniencia o a un deseo personal. Así es.
Él puede hacerlo, no es una falta de capacidad. Lo que pasa es que no somos el centro. No lo puedo dar por sentado. La muestra más clara es, pasaron no solo entre David y Abraham, sino, hagámoslo más cerquita, entre Malaquías, cuando Dios deja de dar más revelación. Sí. Y Juan el Bautista y Jesús pasan 400 años. O sea, pasaron 20 generaciones, podemos hablar, al ritmo de 20 años por generación. 20 generaciones. 4 imperios completos. Exacto, sí, pasó Alejandro Magno, pasaron los macabeos, vinieron los romanos, estuvieron los persas, Sí. en el que nadie pudo decir Dios es fiel porque me está cumpliendo lo que esperaba yo que cumpliera. Nadie pudo decir eso porque nadie Siendo lo vio. ellos el pueblo, además, en este contexto específico, en este franja temporal, está el pueblo escogido. Es pueblo escogido, es Israel. Israel está ahí. Exactamente. Entonces, muy bueno para lo que decís de que es una aplicabilidad para nosotros, de conocer el carácter de Dios, confiar en su fidelidad, más no llevarlo a un extremo, entonces tengo aquí a Dios en el bolsillo listo para actuar cuando yo necesite. Sí. Sino en un esquema de Dios es fiel, sea que yo soy la generación a la que le corresponde ser parte y cantar el Magnificat y cantar el Benedictus, o soy la generación del 200 años de Cristo o 300 antes de Cristo que no vi nada. Que no me correspondió ver absolutamente nada y era por pura fe creyendo que Dios... Y requiere como una madurez de entender otra vez la narración. Bueno, me recuerdo la semana pasada que estábamos hablando del día más importante. Resurrección. Requiere algún poco de sensatez y madurez de decir, el día más importante no se trata de mí, yo no estaba. Ajá. Y en parte por eso fue tan importante. Y esto otra vez exalta a Dios, reconoce a Dios en cómo Él es fiel y podríamos entonces aseverar cómo es Dios fiel con nosotros hoy. Que es una forma en la que podemos ir claramente y usar esta palabra, ¿verdad? ¿Cómo podemos declarar la fidelidad de Dios para nuestras vidas hoy? Claro, sí, eso es evidentísima en Cristo, sin duda alguna. Y si alguien se siente insatisfecho en cómo Él ha suplido a través de su Hijo, y no hay nadie que te sacie. Exacto. O sea, estás en Cristo, te dio el Espíritu Santo, habita en ti en este momento. Sí. Además, te permitió conocerlo, te dio su palabra, es viva. Y ni qué decir otro millón de cosas por las cuales... Y todas las particularidades que la gente le puede sumar, ¿verdad? Que te dio trabajo, que te... ¿verdad? Como exacto, todas familia. Esas son... es más, podríamos llamarlos añadiduras, para tomar una palabra por ahí. Muy bíblica. Ajá, o sea, son cosas extra, pero el centro de la fidelidad de Dios está en su Hijo. Precisamente. Número uno. Y muy ligado, soberanía de Dios. Claro. Muy ligado. ¿Por qué? Porque acabamos de decir, Dios actuó, conectó el hilo que había dejado ahí listo. Me lo imagino como cuando alguien llega y deja un hilo y le hace un nudito y cae un pedazo. Y luego agarra ese pedazo, lo conectó a la siguiente parte cuando quiso. Esa es tu expertise en sí, costura. Alta costura, sobre todo para mí. Voy a decirle a Frank que te llame para... Entonces yo agarré ese hilo, o Dios agarró ese hilo y lo pegó y con 400 años de diferencia. Sí. Y con 950 o 1000 de lo dicho a David y desde 2000 de lo dicho a Abraham. O sea, Dios actúa en los tiempos en que quiere. Cuando quiere, cómo quiere, no tiene prisa. No le agarra tarde. No llega tarde no a ningún adelanta, lado. no está ansioso. Hablamos de infinitud de Dios. Hablamos en algún momento de la infinitud. Sí, en la eternidad pasada y eternidad futura, Él es y su soberanía corre sobre eso. El tiempo para Él no pasa como pasa para nosotros. Fidelidad y soberanía. Y la tercera es inmutabilidad de Dios. Sí. Que es que lo que Dios había deseado, planeado, establecido, no cambia. Sí. No cambia. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en un pasaje como Efesios, capítulo 1, por ejemplo. En Efesios, capítulo 1, desde antes, dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En Jesucristo es evidente que el plan siempre fue el plan de Jesucristo. Sí. De hecho, lo decíamos cuando vimos también Primera de Pedro, que es otra referencia que me parece que vale la pena tocar, entre lo que decía que Jesús era. Dice que cuando Jesucristo se revelara, que que fuera alabado el Padre de nuestro Señor, que nos hizo nacer de nuevo por medio de la resurrección en Jesucristo, para darnos una herencia y demás. Y es que lo que es claro es que en algún momento Dios definió, como dice Efesios 1, antes de la creación del mundo, sí,
¿Cuál sería el plan? Y el plan siempre sería Jesús. Sí, vos decías, el plan A siempre Jesús, ¿verdad? Exactamente. Mencionabas por ahí conversando. Y Exactamente. la otra cosa interesante, y haciendo un juego de palabras, ¿verdad? Yo también mencionaba esto, creo que en la última enseñanza, de la centralidad de Jesús en el plan. Siempre se trató de Jesús. Jesús llevó a cabo ese plan y hablaba de que es la única forma en que ese plan llegue a completarse. Y hablábamos de Jesús como el único. Y yo decía de que Jesús es ese nexo, es esa conexión y es esa culminación del plan. Ojo, Jesús es el nexo, pero no es un anexo. Así. Es ¿Verdad? el nexo. Es el nexo, porque alguien podría equivocarse con las palabras, ¿verdad? Un anexo es algo que agregas en camino, algo que se adherió, algo que se extendió, pero Jesús no es un parche de la ley. Jesús no es un anexo a lo revelado, a la ley. Un plan B. No es un inciso extra. No. Jesús está en la narrativa. Tanto que en Génesis lo vemos con la parte esa que dice: Él majará tu cabeza. Esa es la serpiente. En La serpiente. 3. Y Él te... Vos le moldeas el talón y Él te estripará la cabeza. Te majará la cabeza. Lo dije al revés. Sí, entonces es esa continuidad y es esa capacidad de Dios de decir: no estoy improvisando nada. Es lo que siempre decía hacer, lo estoy haciendo y lo sigue haciendo en Cristo hasta el día de hoy. Nos habla entonces de un Dios inmutable cuyos designios, cuyos preceptos, cuyas ideas son claras, establecidas, y ha dicho: así es como yo voy a llevar este plan, y en el tiempo que ha querido, haciendo uso, pero bueno, por la cualidad de su infinitud, de estar abstraído del tiempo, en los momentos en los que ha querido, ha actuado de la forma en la que ha querido, y lo hace todavía el día de hoy. ¿Y a dónde nos lleva eso? Decías que la fidelidad la podemos ver en Cristo y en todo lo que tenemos hoy, Dios siendo fiel con nosotros. La soberanía también la podemos tomar y la necesitamos aplicar en pos de no dejarnos llevar por estas ideas muy siglo XX, siglo XXI, de Dios a nuestro servicio, sino de Dios haciendo lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y soltar el control. Exactamente. Soltar el control, y además, si alguien quiere, eso puede sonar muy duro, pero voy a decir de todas formas, si alguien sufre con la ansiedad, que creo que todos en alguna manera, mucho o poco sufrimos porque la sociedad es ansiosa, nos hizo ansiosos, pero sobre todo denota una sociedad que resiste la soberanía de Dios. Porque si yo creo en Dios y tengo fe en Dios y creo que este ser es soberano, ¿en dónde está mi ansiedad? En que yo no puedo hacer ni estar en control de todo. Pero entonces yo debería saciar mi ansiedad en: Dios es soberano, Él sabrá. Es su asunto, es su cosa. ¿Qué me queda a mí? Obedecer, esperar en Él. Es una cura un poco práctica para la ansiedad, pero deberíamos practicarlo un tanto más, ¿no? Es fuerte porque habla, la soberanía de Dios como tal es uno de esos atributos que son muy fuertes y que a los cuales los seres humanos en general nos cuesta un poco lograr llegar hacia Él. Y el último es la inmutabilidad, que lo decíamos cuando hablamos también de la inmutabilidad de Dios, lo decías vos, si no me equivoco, que vos enseñaste sobre ese tema, y es un Dios inmutable, es un Dios entonces que es confiable. Es un Dios respecto del cual usted no tiene que estarse preguntando si el día de mañana se va a amanecer, como decía mi abuela, con el candil vuelto, y va entonces a estar molesto y va a dejar ir todo lo que había dicho. Así, no, ¿saben qué? La verdad es que ya me aburrí, entonces, ¡pum!, se destruyen todos ustedes. Sí. No hay un carácter volátil. Así es estable, completamente estable. Plenamente. Cierro con un par de cosas, volviendo a Abraham y a David, que son estas dos figuras que Lucas decidió. Bueno, no solo que decidió, pero él está contando. María debió haber exacto. contado. Como que se resaltan en la narrativa. Él en su literatura lo logra destacar. Y algo interesante es que la promesa en Abraham es: estas generaciones que vendrán y serán bendecidas por tu hijo, por tu familia, que era además una promesa de milagro, o sea, solo milagro. Entonces hablaba de un hijo, ¿verdad? Y debía venir Isaac. Me encanta porque Abraham y la promesa nos hace a la expectativa de quién es el hijo. Ahí provee un hijo que es Isaac, y en Cristo no habla de un hijo, sino que habla de el hijo, Jesús el hijo. Con el tema de David pone la expectativa de un rey eterno. ¿Cuál rey va a ser? ¿Verdad? En aquel tiempo era este modelo de rey David, muy bien, pero dejó de ser, y entonces pasó de ser el rey a un rey, el rey Jesús. Y con David también podemos hablar inclusive de un pastor, un buen pastor. Entonces es riquísimo cómo en Cristo
Cristo lleva a la máxima expresión todos estos hombres de fe y todas estas menciones de Dios como usando a personas en la narrativa para llegar y exaltar a este que es el Hijo, este que es el Rey de Reyes, este que es el Pastor Supremo, el Pastor de Pastores, y el que nosotros podemos decir, yo confío, yo creo en ese. Sí, justo Lucas nos está mostrando la unión, todos esos cabos sueltos que dijiste que habían quedado, todas esas cuerdas en mi cabeza que estaban guindando, en Jesús todas vienen a amarrarse y a darle esa continuidad de lo que en algún momento había quedado a la espera, y en Jesús lo hemos cumplido. Amén, así es, buenísimo. Episodio 71, tocando algunos temas importantes de estas figuras, Antiguo Testamento y Lucas, trayéndonos ese olor que decía este Antiguo Testamento. Así que gracias por estar con nosotros, escucharlos, vernos, no sé. Les motivo a que lo compartan con más personas. Compartan el link, ya sea que lo vean en YouTube o en Spotify o en cualquier otro proveedor de podcast. Y sí les anuncio, muy importante, 4 de mayo tenemos una celebración muy chiva, muy importante. Número 1, no es en el hotel. Va a ser en San Antonio de Belén, en Oasis Eventos. Eso está muy cerca, por ejemplo, de Pollos del Monte, es como a los 300 metros. Pero bueno, ahí está la información. Queremos que se inscriban para saber con cuántos vamos a contar, porque debemos tener un número exacto. Y sobre todo queremos celebrar. Vamos a tener el estudio de Lucas, que vamos a retomar con el capítulo número 2, que está riquísimo. Como que la narrativa se acelera, además, después del capítulo 2 toma un ritmo distinto. Y además queremos acompañar a un grupo de jóvenes que está tomando la decisión del bautismo, que es algo que debemos celebrar, animar y apoyar como congregación. Así que además que hemos sido llamados a que este evento sea un evento público de proclamación de la fe y del Evangelio de Cristo. Así que 4 de mayo en San Antonio de Belén, Oasis Eventos. Ojalá podamos vernos todos, ¿cierto? Así es. Listo. Chao a todos, saludos, bendiciones.